Muy bien, amigos, estamos de regreso con nuestros invitados, nuestros segundos invitados a la mesa de hoy. Nos acompaña el señor Renzo Reyardo, quien postula por Solidaridad Nacional, y el señor Moisés Eresi de Cambio Radical. A ambos la bienvenida en nuestra primera ronda para las propuestas, y en la segunda ronda, en este caso, usted es un congresista de la República, va a conversar, algunos excongresistas, así es, van a conversar y a intercambiar quizá algunas ideas en materia deportiva. Adelante. Claro que sí. Bueno, yo creo que el deporte está en una crisis absoluta y total. Creo que el deporte ha colapsado en general. Tenemos 47 federaciones deportivas y de las 47, 24 federaciones son ilegales. Así está el deporte. Ilegales porque no están adecuadas a la ley del deporte, a la ley 28036. Hay muchísima corrupción en el deporte, no solamente en el fútbol, que se ha hablado muchísimo sobre el fútbol, sino también en otras federaciones. Lamentablemente los recursos públicos, los recursos que se entregan a las federaciones deportivas nacionales no son bien utilizados. Y pues eso conlleva que tengamos la crisis en la que estamos en este momento. Por otro lado, el Instituto Peruano del Deporte es un elefante blanco. Creo que la iniciativa que desde hace varios años vengo dando, y algunos candidatos presidenciales la han tomado como suya, que es la creación del Ministerio de Juventud y Deporte, se tiene que dar. Creo que necesitamos un ministerio para que hayan políticas sectoriales directamente a favor del sector. Ya hay un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, el 4657, justamente para la creación de este ministerio. Así que lo que tenemos que hacer los congresistas, y estoy seguro que Moisés también lo va a hacer si es que sale elegido, es apoyar la iniciativa para que finalmente tengamos de una vez por todas el Ministerio de Juventud y Deporte. Creo que por ahí pasa la crisis en la que estamos en este momento, ¿no? Muy bien, todavía le queda algo de tiempo en esta ronda, siga. Bueno, entonces, dentro del tema del deporte y dentro de las deficiencias que en este momento tenemos, también hay un problema presupuestal. Lo que sucede es que del presupuesto que se ha ido dando desde el año 2009, 2010 y ahora el del 2011, han ido incrementándose, pero la burocracia es inmensa también. En infraestructura, por ejemplo, en el año 2009, de 89 millones, que era el presupuesto inicial, se invirtió 43.500.000. ¿Lo demás en dónde está? Se va básicamente a pagar sueldos, a pagar salarios, a pagar planillas. Y de esa infraestructura de 43.500 solamente se ejecutó 32 millones. O sea que hay una ineficiencia en el gasto. No se sabe gastar. Y ese es el gran problema de todas las autoridades del país. Muy bien, el tiempo se ha cumplido. Permítanme, vamos a tener, señor Renzo Reyardo, una segunda ronda para redondear estas ideas y esta propuesta que usted señalaba. El señor Renzo Reyardo de Solidaridad Nacional. Es el turno, amigos, de Cambio Radical con el señor Moisés Eresi. Yo suscribo totalmente lo que ha dicho Renzo Reyardo, lo suscribo tanto así que es la realidad actual. Nosotros fuimos autores de la primera ley general del deporte en el año 99, que sufrió muchas modificaciones. Yo ya estoy conversando con Renzo, y lamentablemente las modificaciones no han sido muy positivas, porque en vez de poder difundir más el deporte y tener mayor presupuesto, ¿qué hemos hecho? Tenemos un presupuesto de 182 millones, de los cuales 20 millones se van a las federaciones. Y los 160 millones se están yendo a gastos operativos y a mantenimiento de infraestructura. Y yo pregunto, ¿qué mantenimiento de infraestructura si el Estadio Nacional es con el presupuesto del gobierno central? Y de esos estadios nosotros deberíamos tener 12 más a nivel nacional, y Renzo está de acuerdo conmigo, porque el deporte es para que todos estemos de acuerdo y entre a todos los hogares. Porque ¿qué es lo que pasa con el deporte? Lucha contra el consumo de droga desde la juventud. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Difundir el deporte para evitar que los adolescentes y los niños se dediquen al consumo de drogas. ¿Desde qué nivel propondría usted? ¿Desde la estimulación temprana, desde el nivel inicial, la educación básica regular tiene que contemplar más el tema del deporte en el currículo, ¿verdad? En la currícula escolar? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, donde no hay dinero? No. Hay dinero, pero lamentablemente, por ejemplo, le voy a contar algo. En la zona rural no hay dinero porque no se han preocupado en llegar a las zonas rurales y decir, a ver, ¿qué falta? ¿Qué deporte podemos hacer en Puno? Obviamente en Puno... Sí, pero ¿llegar quién? Si el dinero lo administran las autoridades regionales. Justamente por eso... No. Es que el jefe del IPD, que ya no debe existir el IPD, porque yo coincido con Renzo en lo del Ministerio del Deporte. No, es que este es un tema...
Permítame, por una cuestión de disciplina, de la dinámica del programa, se ha cumplido el tiempo, en este caso en la primera ronda del señor Moisés Eresi. Vamos a pasar a una segunda ronda de inmediato. Continúen en esta especie de ideas y de propuestas, ¿correcto? Claro, el Ministerio, ¿no? Sí, el Ministerio del Deporte, una sugerencia, porque yo veo que Renzo tiene el tema mucho más avanzado. La idea es que el IPD, usemos la estructura del IPD, sacamos al jefe, que ya no va a ser jefe del IPD, va a ser el ministro de Deporte, para no crear un colapso en este momento, o sea, no hagamos un cambio drástico, sino usamos la misma estructura, usamos la estructura, aumentamos el presupuesto, porque por ejemplo, Venezuela tiene 320 millones de dólares destinados al deporte. Y hay ministerio, en Venezuela hay ministerio. Por supuesto, y con éxito. Y el Ecuador, para no irnos tan lejos, no me quiero ir a Brasil, me quiero ir a Ecuador, que es nuestro vecino. ¿No consideran ustedes que la cuestión del deporte también es un tema de mentalidad congresista, es un tema de autoestima, es un tema de mentalidad, pero sobre todo, y señalando al fútbol en este caso, es un tema de disciplina? ¿Dónde está la disciplina de los señores futbolistas, por ejemplo? Que es un sector o es un deporte en el que se invierte tanto y quizá nos falta mucho. Hace poquitos minutos Moisés dijo algo muy interesante, que el deporte fundamentalmente te aleja de las drogas y de las malas prácticas a la juventud, pero hay varias cosas alrededor del deporte. Pero eso cuando ya son grandecitos, cuando son jóvenes. Pero lo que quiero decir desde chiquitos, ¿no? Lo que quiero decir es que la práctica del deporte, y no solamente la práctica, sino también la profesionalización del deporte, atañe a varios aspectos y campos. Por ejemplo, prevención de enfermedades, integración social, desarrollo de valores y principios éticos, la lucha contra la delincuencia y evidentemente lo que dijo Moisés, la drogadicción. Lucha frontal contra la drogadicción. Es fundamental. Nuestros deportistas calificados son nuestros embajadores. Nos hacen sentir peruanos, nos generan identidad nacional. Qué importante es dedicarle atención al deporte. ¿Qué mensaje le daría usted desde el Congreso? Usted es un congresista en este momento. Que tenga el peso. Por ejemplo, a otras disciplinas deportivas como el ajedrez, el caso del fondismo, a otras disciplinas, descentralizando un poco lo que se refiere al deporte. Tú te habrás dado cuenta, y Moisés no me va a dejar mentir, que los deportes más calificados, en todo caso los deportistas más calificados, son los deportes individuales. Dime si no tengo razón. La tabla, el box, el tenis, tal vez el ajedrez también. Por supuesto. Y eso es fundamentalmente porque es el esfuerzo de los padres, el esfuerzo del padre, del menor de edad o de la persona que está haciendo la práctica deportiva, del deportista, que banca, que financia y que apoya al chico. No es posible que no tengamos presupuestos, no es posible que algunas selecciones, por ejemplo, me tocó el caso y el señor Guzmán no me va a dejar mentir, se acercó a mi despacho la selección de sillas la selección discapacitados de básquetbol, y no tenían presupuesto para participar en un torneo internacional, en un campeonato sudamericano, si no me equivoco. No tenían presupuesto, no había apoyo del Estado y se tuvo que gestionar para que finalmente le den el presupuesto. ¿Y se gestionó finalmente? Eso sucede 20 cosas a la vez, ¿no? O sea, se logró finalmente, pero no puede ser así. Pues tiene que haber un presupuesto especial. Yo quisiera preguntarle a usted, como congresista actual, que termina su periodo ahora y está buscando la reelección, ¿qué logro podría usted contarle a los electores desde el Congreso en materia deportiva? Pero permítame un instante, hay que cederle la palabra en este caso al señor Moisés Eresi. Coincidimos, tengo que volverlo a decir porque son temas que son coincidentes. Ahora, para agregar a Renzo, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él ha anunciado, yo, por ejemplo, tengo una deportista muy particular que se llama Jimena Siles Luna, de 16 años, que yo la vengo apoyando. Sin embargo, yo le he mandado una... ¿Qué disciplina? De tenis, perdón. Y hay un programa que se llama Padrinazgo. Ya. Yo le he mandado una carta al jefe del IPD hace 2 meses, porque yo le doy una cantidad X de dinero mensual, y el IPD tiene en ese programa que dar la misma cantidad al mismo deportista. Ya. Este señor, que yo ya he trabajado en mi periodo con él, no ha sido capaz de contestar la carta. O sea, él está preocupado. Un llamado, ¿no? Utiliza las cámaras de una crítica. Acá una crítica bastante categórica, ¿no? Así es. Hago una crítica, y hago una crítica constructiva, señor Guzmán, y que se deje de salir en la televisión diciendo que he hecho esto o lo otro, que trabaje silencioso, pero que tenga resultados. Porque es lo único que sabe, sale en las infraestructuras, pero ¿con qué presupuesto? ¿Y los deportistas qué hacen? ¿Qué pasa? El deportista, si no tiene presupuesto, tiene estrés y no puede rendir. ¿Qué pasa con los jugadores profesionales? Llegan a su club, que estaba conversándolo con Renzo, y les dicen todas las necesidades que tienen, y ellos no se preocupan de nada porque están 100% al deporte. De llegar usted al Congreso, señor Eresi, y con esta pregunta